Hoy, en resumen en corto, les traigo la historia de Super 8. Todo inicia en esta fábrica de acero, en donde estaban cambiando los días sin accidentes a cero. Esto debido a que un fatal accidente había provocado la muerte de una mujer. Dicha mujer era la señora Lamb. De ahí nos vamos días después al funeral de la señora Lamb, donde conocemos a su hijo, a Joe, y a su esposo, a Jack. En el funeral se comentaba que la señora Lamb había tenido una muerte muy fea, ya que ella había sido aplastada por vigas de acero. Ahí conocemos a los amigos de Joe, Charles, Carrie, Preston y Martin, quien hablaban de la muerte de la madre de su mejor amigo. Por su parte, Joe estaba lo más triste del mundo afuera de su casa, donde vio cómo llegó este sujeto llamado Lois. Pero Lois no tardó mucho tiempo ahí, ya que fue echado por Jack de su casa. Esto ya que el día que pasó el accidente en la fábrica, la señora Lamb había reemplazado a Lois, debido a que Lois ese día no había ido a trabajar por beber de más, y de alguna manera Jack creía que su esposa había muerto por la culpa de Lois. De ahí nos vamos semanas después con Joe y Charles. Ambos eran mejores amigos. Por su parte, Charles quería ser cineasta, y para esto quería meter a un festival llamado Super 8 un corto que tenía en mente. Dicho corto trataba de zombies, y Charles ya tenía todo listo, solo que ahí decidió meter a una chica como esposa de uno de los personajes del corto. Esa chica sería la hija de Lois, Alice. Por su parte, Joe al enterarse de esto se emocionó, ya que a Alice le gustaba Joe. Después de esto, Joe y Charles fueron a la casa de este, donde vieron parte del material que tenían del corto, y después de esto Joe regresó a su casa, donde su padre le dijo que pasaría el verano en un campamento, por lo que Joe no se veía muy seguro de esto. Más tarde los 5 amigos Joe, Charles, Carrie, Preston y Martin se reunieron para ir a la estación del tren, ya que ahí grabarían unas escenas nuevas. Ellos ahí esperaron a Alice, ya que ella había tomado el auto de su padre, pero no tan rápido, ya que Alice al ver a Joe no quería que él fuera, debido a que su padre era policía. Le diría a Lois que su hija tomó el auto sin su permiso, pero ahí Joe dijo que no diría nada, así que los niños fueron a la estación del tren. El protagonista del corto era Martin, mientras que Alice era su esposa, Joe el maquillista, microfonista, Carrie era el encargado de los efectos especiales, Charles el director y Preston le hacía de actor secundario. Ahí Martin y Alice practicaron sus líneas, donde todos quedaron sorprendidos con la actuación de Alice. Segundos después parecía que un tren pasaría por el lugar, y Charles al ver sabía que esta acción le daría mucho valor de producción, así que ahí él tenía pensado hacer la escena en ese momento. Ahí todos hicieron su labor, pero ahí Joe se percató como un automóvil chocó contra el tren, haciendo que este se descarrilara por completo. Los niños al ver esto rápido se escondieron para no salir heridos, mientras que la cámara se quedó grabando, y minutos después Joe vio como algo salió de los vagones del tren, y después de esto todos los chicos se reunieron y vieron cómo había quedado el lugar. Ahí ellos vieron estos cubos con una forma particular. Por su parte, Joe tomó uno de los cubos para llevárselo, y después de esto los niños fueron hasta el auto que había descarrilado el tren, donde vieron que el responsable había sido uno de sus maestros llamado Thomas Woodward. Ellos al verlo no sabían qué era lo que estaba pasando, y en eso vieron cómo el ejército llegó al lugar. Ahí despertó Thomas y les dijo a los niños que se tenían que ir lo más antes posible, así que ellos rápido se fueron del lugar, pero antes de esto tomaron algunas de sus cosas. Ahí conocemos al coronel Nelle, quien encontró uno de los rollos sin usar de la cámara, provocando que él supiera que alguien había visto todo este accidente. Mientras tanto los niños estaban confundidos por lo que habían visto, pero a Alice solo le importaba que nadie dijera nada, así que ahí Joe hizo que todos prometieran en no decir nada. De ahí cada quien se fue para su casa, y a la mañana siguiente Jack le dijo a Joe que saldría temprano, y aquí vemos cómo el cubo que había tomado Joe la noche anterior se movía. Después de esto Joe fue a la casa de Charles, donde vieron en las noticias el tren descarrilado, pero al parecer a Charles no le importaba esto, ya que él solo usaría todo lo del tren como material para hacer su corto. Después de esto ambos amigos fueron con ese sujeto llamado Donnie, quien revelaría el video de la cámara de Charles, y para este punto había dos cosas que necesitaba Charles para seguir con su corto. Número 1, una cámara, ya que la de él se averió, y número 2, a Alice, quien después de lo ocurrido ya no quería salir en el corto, pero no se preocupen por esto, ya que más tarde Joe fue a la casa de Alice a convencerla de que saliera en el corto, pero a la casa llegó Lois, quien al ver a Joe no lo pensó dos veces y lo corrió de su casa. Todo esto provocó que Alice le dijera que sí seguiría saliendo en el corto de Charles, y después de esto, para darle un toque más real al corto, los niños grabarían con el fondo del tren descarrilado, donde ya había muchos militares haciéndose cargo de lo que pasó. Después de esto los niños fueron a una cafetería, donde sabían que algo andaba mal con el tren, ya que sabían que el señor Woodward había descarrilado el tren por algo. Mientras tanto Jack andaba en el lugar de los hechos, donde quiso saber más sobre lo que había pasado, pero ahí los militares no le dijeron nada. Esto se lo hizo saber a su superior, el alguacil, para que hiciera algo, pero el alguacil le dijo que debía de relajarse un poco. Más tarde el alguacil fue a este mini super, donde
parecía que algo andaba mal, ya que hay muchos perros pasaron por el lugar, pareciendo que escapaban de algo, y después de esto la luz empezó a fallar, y aquí solo vemos cómo el alguacil desapareció, y quien también desapareció fue el empleado del mini super. Volviendo con los chicos, ellos seguían haciendo su corto, donde poco a poco se veía cómo crecía la química entre Joe y Alice. Volviendo con Jack, ese día él tenía mucho trabajo, ya que al parecer las cosas en el pueblo estaban súper extrañas, la luz se iba a menudo, los motores de los autos habían desaparecido, y por las noches algo andaba desapareciendo a la gente. Todo esto hizo que Jack tuviera mucho trabajo de por medio, y días después la gente del pueblo hizo una asamblea, donde solo querían que el alguacil les diera alguna respuesta, pero para este punto el alguacil seguía desaparecido. Ya al otro día en la comisaría fue llevado Lois, ya que el ejército había registrado las huellas de su auto, así dando con él, pero lo que importa aquí es que Lois le dijo a Jack que no quería que su hijo se le acercara a Alice. Después de esto Jack tenía pensado interferir la señal de los rayos de los militares, haciendo que él se enterara que llevarían a cabo el plan Dinastía Caminable. Volviendo con los chicos, Joe le enseñó algunos de sus trabajos a Alice, pero no había tiempo para esto, ya que Charles tenía que grabar unas escenas donde estaban los militares, de esa manera yendo al lugar, pero en eso llegó Jack, quien al ver a su hijo ahí lo regañó y lo subió al auto. Después de esto Jack habló con el coronel Nelek, donde lo amenazó con hablar a Washington si no le decía cuál era el plan Distancia Caminable, así que el coronel le dijo que le daría toda la información pero en otro lugar. Después de esto Jack habló con su hijo, donde le dijo que no quería que hablara con Alice, ya que su familia siempre fue un problema, aunque su madre no creía esto. Esto provocó que Joe se enojara con su padre y fuera al cementerio donde estaba la tumba de su madre. Él ahí vio como algo estaba mal en esta casa, y regresando con Jack, él fue con el coronel, pero en realidad todo esto solo era una trampa. Ahí a Jack lo arrestaron, y mientras tanto el coronel estaba con Woodward para que este le diera su investigación sobre lo que iba en el tren la otra noche, pero Woodward se negó, provocando que el coronel terminara con su vida. Volviendo con Joe, ahí a él lo fue a visitar a Alice, donde vieron un video de su madre y él, donde Alice le dijo que ojalá su padre hubiera sido el del día del accidente, y aquí la cosa se puso muy extraña, ya que el cubo que había agarrado Joe la otra noche salió volando de la casa hasta este tinaco de agua. De ahí Alice regresó a su casa, donde Lois la estaba esperando. Ambos ahí discutieron, haciendo que Alice se fuera del lugar, y Lois fue detrás de ella, y aquí vemos como una extraña criatura se llevó a Alice. Por su parte el ejército inició el plan de Distancia Caminable, donde harían que la gente desalojara en el pueblo. Ya el otro día Charles y Joe fueron por la grabación que Donnie había revelado, y ya en la casa de Charles este parecía algo enojado, y esto se debía a que él estaba enamorado de Alice. Y después de esto ambos amigos vieron la cinta, donde se veía como después del descarrilamiento del tren salió una extraña criatura. Después de esto los militares desalojaron a todo el pueblo del lugar, y ya en este refugio Joe vio como Lois no estaba con Alice. Esto hizo que él le preguntara por su hija, quien le dijo lo que le había pasado. Joe al saber esto sabía que debía hacer algo, así que él tenía pensado ir a buscar a la criatura, pero para esto necesitaban la investigación de Woodward. Esta investigación estaba en la escuela, así que él ahí le dijeron a la hermana de Charles que convenciera a Donnie de que fuera con los niños a dicha. Jen, la hermana de Charles, de alguna manera logró esto, así que ahí nuestros amigos fueron a la escuela. Por su parte Jack se las ingenió para escaparse de los militares, de esa manera yendo al refugio. Volviendo con los niños Charles, Joe, Martin y Carrie llegaron a la escuela, donde vieron la investigación del señor Woodward, y aquí nos enteramos que la extraña criatura era un ser de otro planeta que tenían los militares con ellos, y el doctor Woodward era el encargado de hacer la investigación, solo que él en una ocasión se dio cuenta que la criatura quería regresar a su planeta, y básicamente este lo quería liberar. Y los extraños cubos eran parte de su nave para regresar, pero no tan rápido, ya que ahí los niños fueron descubiertos por el coronel, de esa manera siendo llevados con los militares. Volviendo con Jack, ahí él le preguntó a Preston sobre su hijo y sus amigos, así que ahí él les mostró la grabación de la extraña criatura. Después de esto él iría a buscar a su hijo junto a Lois, y volviendo con los niños la cosa se puso muy fea, ya que la criatura interceptó el autobús donde iban, ocasionando que todos los militares, incluyendo el coronel, murieran. Los niños por su suerte lograron escapar, y ellos tenían pensado ir al cementerio, ya que recuerdan el extraño lugar que vio Joe la otra noche, pues él estaba muy seguro que ese lugar era la guarida de la criatura, y posiblemente allí estaría Alice, pero llegar al lugar fue algo difícil, ya que durante el camino Martin se lastimó, ocasionando que Charles se quedara con él cuidándolo, así que todo dependía de Joe y Carrie, quien siempre llevaba explosivos con él. Y en el cementerio ellos se metieron a la guarida de la criatura, donde encontraron todos los desaparecidos, incluyendo a Alice, pero para su mala suerte la criatura llegó al lugar, pero no se preocupen que Carrie distraía a la criatura con sus explosivos, mientras que Joe despertaba a Alice. Esto de
alguna manera les funcionó, y a ellos se les unió el alguacil y esta mujer. Después de esto nuestros amigos escaparían del lugar, pero ahí la criatura los interceptó. Pero ¿qué creen? Ahí Joe habló con él para decirle que lo entendía. Esto hizo que la criatura no se los comiera y decidiera irse del mundo, así que Lai armó su nave y se fue. Todo esto lo vieron Joe, Alice, Lois y Jack, quienes se reunieron con sus hijos, y con este plano de la criatura yéndose del mundo termina esta película. Bueno, y en los créditos nos muestran el corto de Charles, mismo que competiría en el festival Super 8, y vaya que ese corto era bastante bueno. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera, y eso es de mi parte, amigo que me ve, nos vemos hasta la próxima, adiós, ¡pum!